Bueno, primero que todo queremos saludar esta importante iniciativa de Defendamos la Paz y sus colectivos en el exterior. La lucha por la defensa del acuerdo y el respeto a la vida en Colombia a nivel del mundo adquiere una importancia fundamental en medio de lo que nosotros hemos denominado la disputa por la implementación del acuerdo. Todos nosotros sabemos cómo desde el mismo momento de la firma y aún antes hemos tenido una resistencia enorme por parte de sectores de la derecha en nuestro país que consideran y ven en la paz una amenaza para sus intereses. Por eso es muy importante que en la medida en que vamos avanzando en lo que nosotros hemos denominado la implementación temprana de los acuerdos y que crece esa resistencia mucho más a partir de la llegada del gobierno de Iván Duque y el Centro Democrático, que se empecinan en impedir la implementación del acuerdo con una serie de iniciativas, sobre todo buscando de alguna manera quitar la esencia de la integralidad del acuerdo, toda vez que en cada uno de los temas que fueron acordados se contemplan aspectos estructurales que, si bien es cierto, no van a producir grandes transformaciones de una vez en Colombia, sí están llamadas a desatar un proceso muy importante de cambios. Primero, en la estructura del campo colombiano, la reforma rural integral va dirigida sobre todo a que se conozca por medio del catastro la actual estructura de la propiedad y la utilización de la propiedad de la tierra en Colombia, pero también a garantizar un fondo de tierras que garantice que todos aquellos campesinos que están interesados en cultivar tierra y no la tienen puedan comenzar a tener acceso a la tierra, pero al mismo tiempo, mediante la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, garantizar que aquellos territorios que históricamente estuvieron relegados o están relegados por razones del conflicto, poco a poco, a través del desarrollo y de la construcción de infraestructura social, se puedan ir vinculando al mercado nacional y por esa vía también quitarle piso a uno de los fenómenos que azotan con mayor rigor al campo colombiano, que es la presencia de los cultivos ilícitos, con todo lo que arrastra ese fenómeno a nivel de la sociedad agraria en Colombia. Por eso consideramos nosotros que la implementación de este punto debe ser prioritaria y fundamental. Ligado a eso, el tema de la reforma política, que va dirigida a cambiar sustancialmente no solamente las costumbres políticas, sino también las reglas de la disputa electoral en Colombia, permitiendo que no solamente las fuerzas sociales y políticas que han estado excluidas históricamente del juego político, sino en general todos los nuevos actores políticos que en virtud del acuerdo de paz comiencen a tener un protagonismo, puedan encontrar espacio suficiente, garantizando así la profundización y la ampliación de la participación política en Colombia, pues jugarían un papel determinante para el desmonte de lo que ha sido el régimen político tradicional, excluyente y violento en nuestro país. Pero asimismo, el fin del conflicto, que es el punto 3, dirigido sobre todo a dar plenas garantías de seguridad, tanto para quienes hicimos dejación de las armas, como para los líderes sociales y las comunidades que hacen presencia en estos territorios, pues puedan obtener garantías a la vida, y por esa vía también garantías de participación política adquiere un papel preponderante, y dentro de eso la búsqueda de lo que nosotros hemos denominado una paz completa e integral, que implican no solamente culminar exitosamente el proceso de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, sino hacerlo extensivo también a otras expresiones del conflicto de carácter armado, como es la persistencia del fenómeno paramilitar. Por experiencia nosotros sabemos que hay que buscar caminos y posibilidades que por la vía del sometimiento a la justicia se ponga fin también a ese fenómeno que sigue cobrando la vida de valiosos y muy importantes líderes sociales, defensores de derechos humanos y por supuesto también de quienes hicimos dejación de las armas recientemente. En el tema de las víctimas, pues como ustedes saben, allí se ha concentrado una de las ofensivas más grandes por parte de los detractores del acuerdo, porque esencialmente se busca negar la posibilidad de que las víctimas, el país y en general la comunidad internacional conozca realmente lo que sucedió en el conflicto. En el acuerdo está pactado que todos aquellos que tuvimos participación
de manera directa o indirecta en el conflicto, asumamos las responsabilidades, por esa vía le restablezcamos los derechos a las víctimas, y allí encontramos uno de los aspectos de mayor resistencia de parte de estos sectores que se oponen a la implementación del acuerdo, porque consideran seguramente que en la medida en que salga al conocimiento de la opinión pública lo que realmente sucedió, aparezcan las responsabilidades, de alguna manera va a quedar al desnudo lo que ha significado más de 200 años de un régimen político excluyente, antidemocrático y sobre todo violento que ha imperado históricamente en Colombia. De manera que ese es el reto que tenemos, por eso que la movilización en las principales ciudades, como efectivamente se va a desarrollar el día 13 de noviembre en Alemania, pero también a partir del día 15 en Montevideo, en Quito, en San José, en Nueva York y en Ginebra, pues de alguna manera envían no solamente hacia la comunidad internacional la necesidad de continuar desde el exterior apoyando la implementación del acuerdo, sino también de ejercer presión para que toda esta ofensiva que se viene lanzando desde el propio partido de gobierno cese y se posibilite de una vez por todas que se pueda implementar el acuerdo. A pesar de todas las dificultades que hemos estado enfrentando a lo largo de estos 3 años, nosotros tenemos que decir que desde la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común nos sentimos sumamente optimistas, porque más allá del balance que se pueda hacer de la implementación de cada uno de los puntos contenidos en el acuerdo en sí mismo, este acuerdo contiene un potencial transformador que de alguna manera comienza a reflejarse incluso desde el propio resultado del plebiscito, que una vez perdido posibilitó que centenares de miles, esencialmente jóvenes y mujeres colombianos, se movilizaran en las grandes ciudades, lo que permitió que se generara el piso político para garantizar un proceso de renegociación del acuerdo y posteriormente su refrendación en el Congreso de la República. Pero se vieron también sus bondades en cuanto a que nuevos sectores y nuevas expresiones políticas se comienzan a sumar a la vida política activa en nuestro país, con el resultado de la segunda vuelta presidencial, donde por primera vez en la historia de nuestra república un candidato y una propuesta política alternativa logra más de 8 millones de votos, y 3 meses después apenas de esa segunda vuelta presidencial, la consulta anticorrupción, que sintetiza de alguna manera el rechazo masivo de los colombianos a uno de los elementos esenciales del régimen de dominación como ha sido la corrupción, pues también de alguna manera haya encontrado un espacio propicio en medio de la implementación del acuerdo de paz, y más recientemente lo que acabamos de vivir en las elecciones de hace apenas 15 días, cuando todos estos sectores que desde el gobierno y desde la derecha se vienen oponiendo cosecharon una derrota política en un claro mensaje de que los colombianos lo que estamos buscando en este momento es las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, para que la paz termine de echar raíces en nuestro país y generar así las condiciones para que en las próximas décadas Colombia no solamente cierre ese ciclo histórico del conflicto, sino que además logremos avanzar en sentar unas bases estructurales para un país democrático, con justicia social y sobre todo una ruta para nuestro desarrollo como nación. Ese es el objetivo, de manera que agradecemos mucho desde Colombia la vinculación de todos estos sectores que desde el exterior vienen contribuyendo en generar un ambiente adecuado para que la comunidad internacional se entere de lo que realmente está sucediendo en el país, pero al mismo tiempo para que, como decía, ese accionar incida políticamente igual aquí en Colombia, y cada vez vamos ganando mayor espacio a aquellos que estamos convencidos de que el futuro de nuestra nación no puede seguir siendo la guerra civil. Muchas gracias.